Los contenidos de la enseñanza de la educación física. Introducción, organización de los contenidos. ¿Cómo están organizados los contenidos? Comenzaremos por la realidad cultural total, es decir, todo lo que nos rodea, el medio natural y el medio urbano, está compuesto de contenidos. Por ejemplo, los animales, las plantas, un edificio, etc. Todos son contenidos del medio en el que nos desenvolvemos. Luego, los contenidos de la realidad cultural total están organizados en disciplinas. Es decir, estos contenidos son relacionados entre sí, formando grandes grupos de ellos que poseen una relación, organizándose en conjuntos de saberes y conocimientos que son propios de disciplinas concretas. Por ejemplo, la biología estudia a los seres vivos, las profesiones de mecánico estudian los automóviles. Cuando el alumno se adentra en su escolaridad, estas disciplinas se le dan a conocer en agrupaciones de contenidos más o menos generales que se denominan áreas curriculares, que serían unidades que conforman el currículo que el alumno va a estudiar y necesita aprender para superar las etapas, es decir, los niveles educativos. A su vez, las áreas curriculares poseen en su interior los denominados bloques de contenidos, que estructura y organiza el contenido general de cada área en pequeñas agrupaciones de contenidos con relación entre sí, facilitando la labor docente de selección de dichos contenidos para cada etapa educativa. Por último, en estos bloques de contenidos se agrupan los contenidos propiamente dichos y los subcontenidos, que organizan totalmente el conocimiento de un área curricular. Entonces, podemos decir que los contenidos están organizados desde lo más general a lo más concreto y están relacionados entre sí. Concepto de contenidos de enseñanza. Tipos de contenidos y su formulación. El contenido de enseñanza es el subconjunto de la realidad cultural total, seleccionados por las áreas curriculares y sus docentes para contribuir al desarrollo y consecución de los fines educativos y objetivos generales de cada etapa y área, a través de conceptos, procedimientos y actitudes desarrolladas en el medio escolar. Estos contenidos son escogidos e impartidos en función de los objetivos planteados y no al revés, y constituyen un medio para llegar a los objetivos. ¿Por qué decimos y no al revés? Porque, aunque parece comúnmente aceptado que los objetivos son los elementos conductores de cualquier planificación, en ocasiones sucede que los profesores de educación física realizan sus programaciones en torno a los contenidos que más convenientemente se adecuaban a sus preferencias, al material disponible, etc. Lo que deberían hacer los profesores de educación física o un profesor de educación física debería plantearse la decisión de configurar sus objetivos y, en función de ellos, impartir los contenidos de enseñanza, ya que son los objetivos los que enmarcan la dirección de los fines de una programación docente. Para el cumplimiento de los objetivos didácticos, el profesor de educación física debe tomar 3 decisiones importantes en torno a los contenidos. Entonces, debe preguntarse cuántos contenidos enseñar y tomar la decisión de seleccionar los contenidos. Debe preguntarse en qué orden enseñarlos y tomar la decisión de estructurar y ordenar los contenidos temporalmente. Por último, debe preguntarse cómo plasmarlo en la programación y tomar la decisión de formular los tipos de contenidos correctamente en función de los objetivos. Tipos de contenidos y su formulación. Ejemplos en educación física. Los contenidos poseen 3 tipologías que se deben contemplar en cualquier planificación educativa, independientemente del nivel educativo y de la materia que programemos. Estas 3 tipologías atienden a los 3 ámbitos de la persona: conceptos, procedimientos y actitudes. Contenidos referidos a conceptos. Los conceptos abarcan la información necesaria para conocer una materia.
hechos y conceptos, y la relación existente entre ellos, con el fin de comprender y relacionar lo que ocurre, principios o sistemas conceptuales. Para aprender un concepto es necesario establecer relaciones significativas con otros conceptos. Mientras mayor sea la red de conceptos y relaciones entre ellos, mayor será el grado de conocimiento del alumno en esa disciplina y mayor será su capacidad de incorporar nuevos conceptos. Contenidos referidos a procedimientos. Se define como un conjunto de acciones ordenadas a la consecución de una meta. Entonces podríamos decir que los procedimientos son la experiencia de aprendizaje que el alumno realiza para asimilar y vivenciar los conocimientos desarrollados en el área. En los procedimientos existen un componente motor y un componente cognitivo. El componente motor es el acto visible, observable y tiene una ejecución clara. Y el componente cognitivo es la acción psicológica interna que no es observable y es desempeñado por el alumno para el desarrollo del procedimiento. Contenidos referidos a actitudes. Las actitudes se refieren a los valores. Estos regulan el comportamiento de la persona en cualquier momento o situación. A las normas, que son la concreción de los valores, reglas de conductas que deben respetar las personas en determinadas situaciones y que nos ayudan a acercarnos al valor. Y a las actitudes propiamente dichas, que reflejan el respeto por las normas y valores. Son conductas que se manifiestan a favor o en contra de las normas, ya que las actitudes pueden ser positivas o negativas. Los contenidos referidos a las actitudes están jerarquizados en función de la concreción o abstracción del concepto al que hagamos referencia. Así, los valores son lo más abstracto. Las normas son las reglas de conductas y están en un estadio intermedio. Y las conductas, lo más manifiesto y concreto de esta tipología de contenidos. Las actitudes son las manifestaciones más evidentes y observables y controlables de los contenidos referidos a las actitudes y reflejan una disposición hacia la enseñanza y hacia la materia que se está desarrollando. Las actitudes poseen dos interpretaciones. La primera, simpatizar afectivamente con opiniones favorables o desfavorables hacia un tema o materia. 2. Estar predispuesto a la acción o no estarlo, manifestando esta predisposición a través de la conducta. Los contenidos se formulan siguiendo ciertas normas. Si son contenidos referidos a conceptos, si se trata de hecho, podemos nombrar el relato del hecho. Ejemplo, las Olimpiadas de Barcelona se celebran en 1992. O, de manera genérica, fecha de celebración de las Olimpiadas. Si es un concepto, se coloca solo el nombre del concepto, ejemplo, pinta o desmarque. Y si es un sistema conceptual, se coloca la descripción de la relación entre los conceptos o el nombre de dicho sistema. Ejemplo, el sistema táctico 204 de defensa en vóley o la adaptación al ejercicio. Para los contenidos referidos a procedimientos. Sabemos que dentro de esta encontramos procedimiento, destreza, habilidad o técnica, y que tiene una parte motriz y una parte cognitiva. Para la parte motriz hay que colocar la sustantivación del verbo, por ejemplo, realización de pases en balonmano. Hay que evitar en esos casos confundir con la formulación de un objetivo. Y si no, hay que proceder con la acción de, ejemplo, la acción de realizar un pase. Y para la parte cognitiva de los procedimientos, si nuestra intención es provocar la búsqueda y la investigación del alumno, proceder de búsqueda de soluciones para, ejemplo, búsqueda de soluciones para realizar un montaje coreográfico.
Con los contenidos referidos a actitudes, si es un valor, se coloca el verbo sustantivado y nombre de dicho valor. Ejemplo, respeto a los demás. Si es una norma, se puede formular de manera positiva al proceder con siempre hay que, por ejemplo, siempre hay que respetar las decisiones del árbitro, o en forma negativa, con nunca debemos. Ejemplo, nunca se debe insultar al contrario ni al árbitro. Por último, si es una actitud, para evitar o confundir con los objetivos o los contenidos de procedimientos, hay que proceder la sentencia con actitud positiva ante la conducta de, el comportamiento de. Ejemplo, actitud positiva ante el senderismo y el medio natural. Consideraciones en el trabajo con los contenidos de la educación física al planificar. Abordaremos cuestiones prácticas para tenerlas en cuenta a la hora de planificar y programar los contenidos de la educación física. Planificar contenidos en toda etapa y ciclos. Debemos progresar en la complejidad. La planificación hay que contemplarla desde el punto de vista global, teniendo en cuenta en toda la etapa. Esto traerá coherencia en el desarrollo. Es necesario la progresión en complejidad. Para ello, las referencias que debemos tomar son la complejidad motriz, que hay que desarrollarla teniendo en cuenta la etapa y los ciclos de los alumnos, y la complejidad cognitiva. Esta trata de la relación que existe entre las tareas motrices, los procesamientos de información, las tomas de decisiones. Guardar relación, contenidos, objetivos y con otros elementos del currículum. Para que esto suceda, tenemos que, primero, elegir en función a las metas a conseguir. Segundo, que se establezca la relación particular entre los objetivos y los contenidos. Es decir, los objetivos se pueden conseguir trabajando varios contenidos y trabajando un contenido se pueden conseguir varios objetivos a la vez. Actividades físicas extracurriculares, extraescolares. Tener en cuenta los contenidos transversales y la interdisciplinariedad. La educación física es ideal para desarrollar nexos de unión entre los contenidos, temas o áreas transversales y o interdisciplinares de un centro escolar. El autor aquí desarrollará algunos ejemplos y consejos al respecto. También dice que la cuestión más importante de esta propuesta es que institucionalmente y el Consejo apoyen nuestra práctica. Tendencias a la integración de contenidos y nuevas perspectivas. El autor aquí dice que es importante abrirse como docentes a nuevas perspectivas y tendencias para probar cuestiones novedosas y tendencias de planificar. Los contenidos de la educación física en las diferentes etapas educativas. Generalidades sobre los contenidos. Diseño curricular primaria y secundaria. Algunas definiciones sobre contenido. El contenido, objetos de enseñanza-aprendizaje que la sociedad considera útiles, necesarios para promover el desarrollo personal y social del individuo. Conjunto de procedimientos que nos llevan a la construcción de conocimientos, actitudes, valores, normas que determinan el proceso de elaboración de la ciencia y la vida social. Existen dos dimensiones esenciales de los contenidos. Primero, el papel de la sociedad en la definición de los contenidos importantes. Y segundo, el carácter instrumental de esos objetivos de aprendizaje en el desarrollo integral de los estudiantes o las estudiantes. La dimensión mediadora del contenido llevará a la flexibilidad curricular. Debe existir una estrecha relación entre las distintas capacidades que los objetivos pretenden desarrollar y los contenidos que se van a utilizar para tal fin. Los contenidos dejan de ser fines y se convierten en medios para conseguir los objetivos propuestos. Comprender el currículum garantiza el compromiso social y político de formación de ciudadanos y se convierte en instrumento que da coherencia a la oferta educativa de un país a lo largo de las distintas etapas educativas que la conforman y que asegura el ejercicio del derecho fundamental de la igualdad en el acceso a la educación. Utilización flexible del currículum. Primer nivel. Los contenidos seleccionados se adaptan a las características de los distintos contextos escolares. También podemos incluir en este nivel las problemáticas y rasgos específicos del entorno inmediato.
Nivel 2. Realizar una oferta variada de temáticas disciplinares, niveles de formulación y ámbitos de conocimiento. Nivel 3. Integrar los niveles anteriores con la garantía de flexibilidad en la oferta educativa, la diversidad como trascendental en la adaptación de determinados contextos e individuos. Otra perspectiva de la selección propuesta de contenidos. Se basa en lo cuantitativo y cualitativo de aquellos conocimientos que son relevantes en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Es necesaria una función de complejidad y extensión del saber acumulado y organizado en los distintos campos. Los contenidos escolares deben establecerse a partir de una selección relevante y significativa que se guíe por criterios de racionalidad. Como conclusión, la secuenciación de los contenidos que se establezcan a lo largo de la enseñanza obligatoria deben propiciar la creciente complejidad de los esquemas de conocimiento de los alumnos o las alumnas, entre otras cosas. Contenidos de la educación física en el currículum infantil, primaria, de secundaria y de bachillerato. Este título es el que se encuentra en el texto, pero como es de España, nosotras tratamos de adaptarlos a nuestro sistema, centrándonos en la educación secundaria. El sistema educativo nacional argentino cuenta con 4 niveles. Educación inicial, jardín maternal de 45 días a 2 años. Jardín de infantes de 3 a 5 años. La educación primaria, que el primer ciclo es de primero, segundo y tercer grado. Segundo ciclo de cuarto, quinto y sexto grado. La educación secundaria, ciclo básico, primero, segundo y tercer año. Ciclo orientador de cuarto, quinto, sexto y o séptimo año, y la educación superior, que está en las universidades y los institutos superiores. Centrándonos en la educación secundaria, se establecen 3 ejes para la organización de los contenidos. En relación con prácticas corporales, motrices y locomotrices referidas a la disponibilidad de sí mismo, en relación con prácticas corporales, motrices y locomotrices en interacción con otros, en relación con prácticas corporales, motrices y locomotrices en el ambiente natural y otros, además de estos ejes, se establecen 5 subejes. La construcción de la constitución corporal y motriz con un enfoque saludable, la construcción de la disponibilidad motriz y su manifestación singular, la construcción de disponibilidad motriz en interacción con otros, con integración crítica y reflexiva, la construcción de códigos de expresión y comunicación corporal compartidos, la construcción de la interacción con el ambiente de manera equilibrada, sensible y de disfrute.